Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablando con Dios, este espacio que nos trae Radio Costa Rica y Casa de Bendición. Bueno, yo soy Juan Diego Vargas y hoy les traigo un tema bastante interesante y algo que a todos nosotros en general nos pasa y por lo general siempre lo vivimos en diferentes medidas, algunas más intensas que otras, y es el tema de la espera. Bueno, antes de iniciar con el tema, vamos a realizar una pequeña oración por todos ustedes, hermanos, y por este mensaje. Bueno, Señor, en este momento nos unimos todos los miembros de esta red para alabarte, para glorificarte, Señor, para darte gracias por un día más de vida, por un día más de trabajo, Señor, por un día más en que tenemos comida, tenemos cobijo, Señor, tenemos todo lo que nos da, Señor, y tenemos lo básico, Señor, lo suficiente para vivir junto a ti. Te damos gracias porque tenemos un techo, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor, que es lo más importante. Gracias, Señor, porque nunca nos desamparas. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y nunca nos has de abandonar. Te damos gracias por las pruebas que estamos pasando, porque lo que vas a hacer es fortalecernos, moldearnos y hacernos mejores. Te pedimos perdón, Señor, si hoy nos quejamos, si hoy mentimos, si hoy cometimos cualquier pecado que no te haya agradado. Y te pedimos, Señor, muchísimo por esta charla, Señor, este pequeño mensaje que tengo para los radioescuchas, y que te pido que me utilices de instrumento, Señor, para poder agradarte y poder llegar a los corazones de muchas personas, Señor. Te pedimos muchísimo, Señor, sobre todo por las personas enfermas y las personas necesitadas, Señor, para que tú tomes el control de ellas y tú los sanes, Señor, y tú les des lo que necesiten. Y te pedimos muchísimo por el resto de este día y esta semana para que tomes el control. Señor, muchísimas gracias por todo y por este espacio y por las personas que nos permiten tenerlo. Te pedimos muchísimo que abras nuestros corazones para recibirlo y nos guíes en todo momento en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, antes de comenzar, también recordarles el canal de YouTube donde nos pueden sintonizar, que es youtube.com/Casa de Bendición CR, y pueden contactarnos a los números 2253 1317 y 8318 7361. Muy bien, entonces, la espera. Yo creo que todos, sobre todo cuando vivimos una vida en Cristo, nos hemos enojado cuando Dios no nos ha dado algo o no nos ha sacado de un lugar en el momento en el que hemos querido, en el momento en que hemos esperado. Por lo general, esto se debe a que tal vez no estamos listos para dar ese siguiente paso, a que tal vez no hemos cumplido todavía nuestra misión en esa etapa de nuestra vida, o tal vez simplemente no estamos preparados para obtener la bendición que Dios nos quiere dar para nuestra vida. Entonces, es difícil porque nuestra vida de cristiano es una vida de espera. Si nos ponemos a analizar, el cristiano, su objetivo es esperar hasta morir en la carne
y poder recibir la vida eterna, que es el gran premio que Jesucristo nos prometió. Así que hasta en eso tenemos que esperar. Toda nuestra vida como cristianos tenemos que esperar, ya sea eso o esperar diferentes cosas, porque no, siempre va a haber algo que nosotros vamos a tener que anhelar o que vamos a querer, y para todo eso hay que esperar. ¿Por qué el Señor nos hace esperar? El Señor nos hace esperar porque Él quiere que tengamos fe, porque en la espera es una prueba de nuestra fe y confianza hacia Él. Entonces, a veces sí se nos hace largo, sí nos cuesta, pero conforme nos vamos dando cuenta de que hay que esperar, de que entre más esperemos, entre más fe tengamos, vamos a llegar a la meta, más fácil se va a hacer. Ahora bien, si podemos ver en la Biblia, podemos ver diferentes casos de espera, diferentes escenarios donde los personajes bíblicos tuvieron que esperar. Lo podemos ver desde el padre de la fe, que es Abraham, que tuvo que esperar hasta que Dios lo bendijera con su hijo Isaac. Podemos ver también en otro caso el del mismo Isaac, que tuvo que esperar a que Dios le proveyera una esposa. José, que tuvo que esperar a poder regresar con su familia y a recuperar y a cumplir todos sus sueños. Por supuesto, una de las más famosas o más reconocidas, que es la historia del pueblo de Israel, que tuvo que esperar 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Job tuvo que esperar un largo tiempo hasta poder hasta poder salir de su prueba, que fue que Dios permitió que se le quitara todo para probar su fe. También tenemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperó un largo tiempo para obtener al Mesías, para obtener a Jesucristo. Y por último, tenemos al mismo Jesucristo. Él vivió 30 años, tuvo que esperar 30 años para cumplir su cometido. Y qué difícil, tuvo que esperar 30 años sabiendo que se iba a morir y sabiendo cómo iba a morir y de qué manera tan humillante. Me imagino que para él tuvo que haber sido muy difícil, tuvo que haberse sometido mucho, y hasta él tuvo que esperar. Es bastante cansado, es desgastante esperar. A nadie le gusta esperar, sobre todo porque a veces le ponemos a Dios lapsos, le ponemos tiempo, le decimos, bueno, hasta yo te voy a dar 3 semanas para que me des esto, te voy a dar tantas semanas para que me des este trabajo, te voy a dar tantas semanas para poder entrar a tal carrera, te voy a dar tantas semanas para encontrar el amor de mi vida. Y siempre le ponemos techo, y eso no está bien, porque Dios es el que decide. Para Dios no existe tiempo, Él es total y completamente atemporal. Entonces es muy importante saber que uno la espera la tiene que realizar en paz, con fe y tranquilidad. Ahora vamos a hablar, ya entrando un poco más en palabra, en un caso muy muy especial de espera. Y no es un caso de espera que haya logrado su meta, sino más bien es un caso en el que, al no ser paciente, lo perdió todo, y es el caso de Saúl. Entonces, si vamos, antes de ir a la palabra, les voy a dar un poco de contexto. Pues en el libro de Samuel era un sacerdote que vivía en Israel, y el pueblo le empezó a pedir que ellos querían un rey. Ellos querían un rey que los gobernara, ellos querían un rey que los guiara. Y Samuel decía, pero si Dios es su rey, si Yahvé es su rey, ¿para qué quieren un rey? Entonces el pueblo de Israel seguía pidiendo y clamando por un rey. Y Samuel tuvo que ir a la presencia de Dios, porque en esas épocas no es como ahora, que tenemos la bendición de que cualquiera puede consultar al Señor a través de la Biblia, sino que solamente los sacerdotes tenían la capacidad de ir al templo, a la presencia de Dios, a poder consultarle. Entonces Samuel fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo a Samuel: haz lo que te pidan. Este pueblo no sabe lo que te pide, pero haz lo que te pidan. Dadles un rey. Entonces, en ese
camino, Samuel decidió está bien, voy a hacer tu voluntad, Señor, y le voy a dar un rey a este pueblo. El Señor le dijo, voy a decirte quién va a ser el rey y tú lo vas a escoger y lo vas a ungir. Entonces Samuel se va tranquilo a su casa, sabiendo la misión que tiene y sabiendo que el Señor va a mostrar el camino. Y si se ponen a ver algo muy interesante antes de entrar a Saúl, hasta el mismo Samuel tuvo que esperar. Samuel tuvo que esperar a saber quién era el que tenía que ungir, teniendo la presión del pueblo detrás, diciéndole, por favor, denos un rey, con ese montón de desesperación y esa presión. Y me imagino que hasta Samuel se pudo haber sentido abrumado, pero esperó en Dios y siguió las reglas que Dios le puso, que tenía que buscar un rey y que él se lo iba a mostrar. Entonces Samuel esperó. Entonces, ahora sí, si vamos a la primera de Samuel 18, dice, luego bajarás delante de Miguel, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Entonces, antes otra vez, me voy a volver un poco antes de seguir con esta palabra. Samuel espera. Y en eso aparece un hombre llamado Saúl. Saúl era un hombre muy alto, muy fornido, y él vivía en un pueblo, y a su papá se le pierden unas asnas. Entonces él manda a Saúl con su criado a buscar las asnas. Caminan y buscan por días y no encuentran a las asnas. Entonces el criado le dice a Saúl, ve y busca al profeta, consultémosle y que él nos diga dónde están las asnas. Cuando llegan a encontrarse con el profeta, que se lo topan en el camino, porque Samuel iba hacia la otra dirección y se topan de frente, Samuel ve a Saúl y dice, este es el elegido del Señor. Entonces, bajo esta premisa, Samuel elige a Saúl y unge a Saúl como rey y convierten a Saúl en el rey de Israel. Saúl tiene mucha gloria, es ungido, es amado por Dios y es el elegido para ser el rey. O sea, a Saúl le dieron todo y más de lo que soñó. Pero Saúl no era muy obediente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Antes de seguir leyendo, Saúl tenía que esperar a Samuel para realizar un sacrificio. Sin embargo, Samuel no llegó en el tiempo que Saúl esperaba. Y esto fue lo que pasó. Y esperó 7 días, que era el tiempo que había prometido Samuel para llegar, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desesperaba. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Porque vi que el pueblo se iba, y tú venías dentro de la plaza señalando, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces, en este caso, Saúl no sigue la lógica de Dios. Saúl tenía que esperar a que Samuel llegara para que hiciera el holocausto, pero Saúl no quiso esperar. Saúl quiso tomar bajo sus propias manos y bajo sus propias fuerzas el sacrificio para ya salir de eso. Porque a diferencia de Samuel al inicio, que tuvo que esperar, que no se dejó llevar por la presión del pueblo, Saúl sí se dejó llevar por la presión del pueblo, y al dejarse llevar por la presión del pueblo sintió la obligación de realizar el sacrificio. Entonces aquí vemos que Saúl tuvo la capacidad de esperar, pero cuando se le acabó el tiempo definido, Saúl se desesperó y empezó a tomar las cosas bajo sus propias fuerzas. Y eso es algo que a nosotros en general nos pasa muchísimo, que decidimos tomar bajo nuestras propias fuerzas todas las cosas cuando Dios no está actuando. Cuando no estamos recibiendo lo prometido, decidimos ya meter las manos nosotros y decir, bueno, el Señor no sirve para nada, vamos a hacerlo nosotros, y empezamos a aplicar la fuerza de brazo y empezamos a forcejear contra
contra todas esas cosas que nos afanan. A veces, como le pasa a Saúl, nos dejamos presionar por todo nuestro entorno social, nuestro entorno familiar, porque es muy fácil dejar que ellos se metan en nuestra cabeza diciendo no tenés todavía lo que te han pedido, porque todavía no tenés tal cosa, porque todavía no te has casado, porque todavía no te has graduado, porque todavía no tenés trabajo, tenés que empezar a buscar trabajo, y nos dejamos presionar por las personas, sobre todo más cercanas a nosotros, las cuales nos afectan, nos empiezan a presionar, y al sentir esa presión nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios buscando otras salidas, y al hacer eso tomamos la situación bajo nuestras propias manos, y ahí es donde nos va a pasar las de Saúl. Ok. En este caso hay que esperar, hay que ser paciente, no hay que dejarse llevar bajo la presión, no hay que dejarse llevar bajo el yugo a veces de la sociedad, y esperar porque es lo que Dios tiene para nosotros. Tal vez no estemos listos, como dije al principio, todavía para poder llegar a donde Dios quiere que estemos, entonces a veces toca esperar. Ahora, siguiendo la historia de Saúl, vemos una segunda desobediencia o una segunda infracción a lo que es la espera. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl al sacerdote le dijo: detén tu mano. En este caso, Saúl iba a consultar a Dios a ver qué tenía que realizar en cierta situación. Y él estaba frente al campamento filisteo. En ese campamento era el que estaba viendo a ver si atacaba o no. Pero él empezó a escuchar un alboroto. Él no sabía que ese alboroto era su hijo Jonatán acabando con todo ese ejército. Y por eso tuvo miedo y no esperó. Saúl se vio en una situación de presión donde el pueblo lo seguía presionando, quería obtener resultados rápidos, quería obtener la victoria rápida, y al Saúl sentirse presionado por el pueblo, no hizo caso y no consultó a Dios, lo hizo a un lado y siguió en desobediencia. Ahora bien, ¿qué nos dice aquí? Que a veces podamos buscar instrucción de Dios, como le pasó a Saúl. Buscar que Dios nos diga algo, nos dé una instrucción bastante clara, y a veces en nuestro propio afán, en nuestro propio trajín del día a día, no escuchar su voz, sino simplemente mantenerse muy nublado con esa fuerza de brazo constante en la cual no escuchamos a Dios, sino que tomamos todo por nuestras propias fuerzas, lo cual evita que nosotros lleguemos a tener o a lograr algo realmente, obtener nuestra bendición en realidad. Entonces vamos ahora al tercer caso. Y ya Saúl ya estaba ya para este punto Saúl se encontraba en una desobediencia bastante alta. Saúl no estaba escuchando la voz de Dios. Saúl estaba muy afanado, muy desganado ya en este caso. Y ya para ponerlos otra vez en un contexto más histórico, paralelamente a Saúl estaba David. Cuando Saúl no le hizo caso al Señor y desobedeció, Samuel fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: voy a ungir a un nuevo rey, y cuando yo unja a este rey, tú sabrás quién es, tú lo ungirás y verás cómo él toma el poder. Entonces ahí aparece David, un cuidador de ovejas. Samuel va a la casa de David
y ahí se encuentra con Jesé, el papá de David. Todo esto mientras Saúl gobierna. Y busca... Jesé tenía muchos hijos y uno de ellos era David. Samuel vio a todos sus hijos y ninguno era el elegido, el ungido, hasta que le dijo a Jesé: ¿no te queda otro hijo? Y él le dijo: ah, sí, es mi hijo que cuida las ovejas, se llama David. Entonces tráelo, le dijo Samuel. Trajo a David y lo ungió. Lo ungió y descubrió que él iba a ser el rey. Y de nuevo Samuel tuvo que esperar entre tanto. Entonces a Saúl se le prometió que él iba a ser el rey de Israel, a David. En esto empieza una guerra, estalla una guerra muy fuerte en Israel contra los filisteos. Y aquí aparece una de las historias más famosas de la Biblia, y es que en los filisteos había un gigante llamado Goliat. Este gigante les dijo que si alguien lo lograba vencer, el ejército filisteo se iba a rendir. Entonces, bajo esa premisa, todo el ejército de Israel se sintió muy conmocionado y querían saber quién iba a ser el que iba a ir a enfrentar a ese gigante. El papá de David, Jesé, había enviado a David al campamento para que le llevara alimento a sus hermanos. Entonces David fue a darle alimento a sus hermanos y mientras él estaba en esas, los soldados discutían de quién iba a ir a enfrentar al gigante. Y David se ofreció. Y aquí hay algo muy importante donde David dice: yo me ofrezco porque yo sé que el Dios vivo me va a guiar y el Dios vivo va a luchar conmigo. Entonces ya sucede lo que pasa, arman a David y va y mata al gigante. Con esto se vencen a los filisteos y David se llena de gloria, de honra, y empieza a cumplir muchísimas hazañas durante todo este tiempo porque él tenía la gracia de Dios, él tenía la unción. A Saúl esto no le cayó muy bien. Al principio estaba muy feliz con David porque lo liberó de los filisteos, lo invitó a su castillo, le ofreció a una de sus hijas como esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, él ya sentía que David se estaba convirtiendo en una amenaza porque el pueblo ya estaba prefiriendo a David antes que a él, porque claramente David tenía el favor de Dios. Muy bien, entonces Saúl decide matar a David y lo intenta matar varias veces. David le tocaba el arpa a Saúl cuando estaba estresado, cuando estaba ansioso, y eso era lo único que lo podía calmar, porque claro, él tenía la unción. Entonces Saúl trata de matar a David varias veces y en una de esas veces David escapa y Saúl sigue en búsqueda de David. Sigue en búsqueda de David para matarlo, para tomar su vida, y no lo logra. Pero ahora él decide consultar a Dios, y ahora sí viene el tercer caso. Y en 1 Samuel 28. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a los criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer, la que tiene espíritu de adivinación. Entonces Saúl, cuando ya le estaba yendo muy mal, cuando ya Dios no lo escuchaba y estaba completamente apartado de Dios, se entregó a la idolatría, se entregó a otras cosas, diciendo: bueno, ya Dios no me respondiste, bueno, entonces yo voy a hacer esto por mis propias fuerzas y voy a consultar agentes externos, cosas que no son de ti. En este caso la adivinación. En nuestro caso podría ser, sí, podríamos ir por la adivinación o algo más humano, como pedir un consejo a alguien, o que no sea apto, o simplemente dejarnos llevar por nosotros mismos. Entonces, primero, ¿por qué Dios no le contestó a Saúl? Porque ya el Señor ya se había cansado, ya el Señor sabía que Saúl ya había sido desobediente, que él solo lo estaba haciendo por religiosidad, no porque su corazón estuviera entregado al Señor. Y por otro lado, ya Saúl empezó a consultar oráculos que no eran el del Señor y a buscar otras salidas que no eran
la idónea, que es claramente buscar y obedecer al Señor. Si Saúl hubiera esperado, hubiera sido victorioso. Al final, pues Saúl muere en batalla y David obtiene el reinado y se vuelve rey de Israel. Pero a lo que voy con esto es que nosotros somos mucho como Saúl. Nosotros muchas veces pensamos que simplemente esperar y le demandamos a Dios, le exigimos a Dios, bueno, ya esperé suficiente, ¿dónde están mis resultados? ¿Dónde está mi ascenso? ¿Dónde está mi carrera? ¿Dónde está mi título? ¿Dónde está mi esposo o mi esposa? ¿Dónde está lo que estoy esperando? ¿Dónde está mi bendición? El Señor no nos responde como a Saúl, porque nuestro corazón no está 100% sumergido en él, sino que está sumergido en la preocupación, sino que está sumergido en el estrés. Obviamente cada espera es diferente. Si estamos esperando por algo como tener un trabajo y estamos teniendo problemas económicos, puede ser muy desesperante y muy difícil. Y también la presión social no ayuda, porque estamos en un mundo donde siempre es importante consumir, tener, donde es una constante competencia. Entonces es muy difícil esperar, pero hay que saber esperar, porque los tiempos de Dios son perfectos y a veces vamos a estar preparados y a veces no. David le dijeron: vas a ser rey, y tuvo que esperar años para ser rey, tuvo que esperar muchísimas pruebas súper complicadas, que Saúl lo persiguiera, guerras y muchas otras pruebas, pero David se mantuvo. Y esas son las dos diferencias entre estos dos personajes, y hasta Samuel. Es el saber esperar y la fuerza de brazo. Si nos hartamos y decidimos agarrar las cosas por nuestras propias fuerzas, es donde nuestra derrota va a ser segura, donde nuestra bendición se va a trazar, donde no vamos a lograr llegar a la meta y no vamos a lograr el objetivo. Entonces es muy, muy importante honrar a Dios, esperar en la prueba, no ponerle tiempos, no ponerle límites, y Él va a llegar siempre a nuestro rescate, porque Él siempre cumple sus promesas, así como le prometió a David, y Él simplemente esperó. Así va a ser con nosotros. Él va a llegar a nuestra vida y Él va a cambiar nuestra vida. Ok, entonces ese es un tipo de espera. Pero ahora quiero que vayamos a Juan 11. Y en Juan 11, Juan 11:1, y vamos a hablar de Lázaro. Ok, ya hablamos de un ejemplo de espera, que es el de Saúl, que pasó, que no supo esperar y murió y perdió todo. O de David, que logró la victoria y volverse uno de los reyes más influyentes en la historia de Israel, sabiendo esperar. Pero ahora vamos a ver una situación diferente. En este caso era más honor, era más gloria, era más riqueza, oposición. Esto es más difícil. La muerte de Lázaro es más compleja, porque es ya la muerte de un ser querido, es ya esperar algo imposible. Ya ser rey no era tan imposible, pero esto realmente es muy imposible. Lázaro y su hermana vivía con su hermana Marta y María en Betania. María fue la que derramó el perfume en los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. Un día su hermano Lázaro enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro enfermó. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo como hijo de Dios. Obviamente Jesús, bajo esas palabras, claramente sabía que esto iba a servir para él poder mostrar su poder y el poder del Padre. Entonces él sabía que Lázaro no iba a morir. Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más donde estaba, y al tercer día dijo a los discípulos: regresemos a la región de Judea. Jesús se quedó más tiempo porque sabía que Lázaro tenía que morirse. Entonces él sabía que para cumplir la profecía y el plan de Dios, él tenía que obedecer, y Jesús obedeció y dejó morir a Lázaro y no ir a sanarlo, sino que lo dejó morir para mostrar algo aún más grande. O sea, eso hasta en la espera es increíble, porque Jesús
tuvo que someter su carne y su alma y quedarse y esperar para poder ver un milagro aún más grande que el que la gente y sobre todo las hermanas de Lázaro tenían en mente. Los discípulos le dijeron: Maestro, algunos judíos de la región trataron de matarte. ¿Aún así quieres regresar? Y Jesús le dijo: cada día el sol brilla durante 12 horas. Si uno no camina de día, no tropieza con nada, porque la luz del sol lo alumbra en el camino. Pero si camina de noche, tropieza porque le hace falta luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido y yo tengo que despertarlo. O sea, ahí les está diciendo, tengo que ir porque tengo que ir a resucitar a Lázaro. Los discípulos dijeron: Señor, Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro se había muerto. Pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está él. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, le dijo a los otros: vayamos también nosotros para morir con Jesús. O sea, aquí también hay algo paralelo, que es que ellos creían que ya, o sea, que si iban y volvían los iban a matar, porque ya ahí Jesús no tenía, ya estaba empezando a tener problemas con las autoridades, entonces era bastante peligroso que fueran allá. Pero ellos fueron en fe y fueron a morir con Cristo y en Cristo. Como el pueblo de Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a María y a Marta para consolarles por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Al enterarse María de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María quedó en la casa. Entonces Marta le dijo al Señor: Señor, si te hubieras quedado aquí con mi hermano, no habría muerto. Pero ahora, a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas, y de eso estoy segura. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y Marta dijo: claro que sí, cuando llegue el fin y todos los muertos vuelvan a vivir. Marta, claramente y muy humanamente, ya sabía que no iba a resucitar, era imposible, porque, o sea, ya estaba muerto, y 4 días de muerto y ya, se acabó. O sea, esto es muchísimo más fuerte, porque ¿cómo se vence a la muerte? Ya de ahí no hay salida. Entonces, Jesús, después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto: el maestro ha llegado y te llama. María se levantó enseguida y fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Al ver a María, se levantó y salió rápidamente. Los judíos que estaban consolándola en su casa la siguieron. Ellos pensaban que Marta iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, él se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Okay. Las dos en diferentes ocasiones le dicen: Señor, ¿por qué no estuviste aquí? ¿Por qué nos abandonaste? Si tú hubieras estado aquí, conmigo, este milagro se hubiera cumplido. ¿Por qué es que no estás aquí, Señor? ¿Por qué no estuviste? Tal vez puede ser en tono de reclamo. Y fue en tono de reclamo: si hubieras estado aquí, lo hubiera sanado y él hubiera vivido. Pero Jesús les contesta. Cuando Jesús vio a Marta y los que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y tuvo compasión y les dijo: ¿dónde sepultaron a Lázaro? Y ellos le dijeron: ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Jesús estaba triste porque sabía que había que dejar morir a Lázaro. Jesús estaba triste porque Lázaro murió, porque él era su amigo y murió. Y Jesús se sintió mal por ver al pueblo triste, por ver a las personas que él ama tristes. Y eso le pasa a Jesús también con nosotros. Cuando esperamos, él a veces está triste con nosotros porque sabe que nos duele, porque sabe que el sometimiento a veces es demasiado. Y él llora con nosotros. Pero él sabe que es lo mejor para nosotros. Porque él no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y puede que él haya llorado, por Lázaro, que él haya llorado, pero él sabía que era lo que tenía que hacer y le dolió tener que hacerlo, pero lo hizo porque él nos ama tanto que se sacrifica. Ya sabemos, murió en la cruz por nosotros, pero hasta en esto se sacrificó, tuvo que sacrificar para mostrar el poder de Dios. Jesús se puso a llorar y los discípulos que estaban allí dijeron: se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro.
Pero otros decían, Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También, ¿será que puede hacer que Lázaro viva? Aquí cuestionan y dicen, ¿será que este también, además de darle vista a un ciego, podrá revivir a un muerto? Y ya ahora sí ya estaba Jesús teniendo un reto muchísimo más grande, y sobre todo para la fe de los que estaban allí, porque jamás hubieran esperado que fuera a resucitar un muerto. Eso ya es un imposible. Y entonces, siguiendo, dice, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde estaba puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que se quitara la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que Lázaro está muerto, seguro ya huele mal. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra y luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal. Lázaro salió de la cueva, totalmente envuelto en vendas de lino, como lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por esto, Jesús le dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Ok, él lo hizo de nuevo. Le dio vida a un muerto. Yo creo que es uno de los milagros más grandes. Obviamente el primero es resucitar, pero es uno de los milagros más grandes que hizo en vida. Cristo resucitó a un muerto. Y aquí donde vemos la espera, la vemos en María y Marta. María y Marta esperaron al Señor y el Señor se tardó. Y María y Marta estaban ya, hasta le reclamaron, Señor, si hubieras estado aquí y se salva, pero ya no, porque ya no había nada que hacer, ya se había muerto, ya no podían hacer nada más que estar tristes y esperar por lo mejor. Pero el Señor se glorificó, el Señor les hizo esperar al propio, y aunque a Él mismo le doliera, tuvo que morir Él en su carne para poder mostrar a María y a Marta que Él era el Mesías y Él era el gran yo soy, y a través de eso poder realizar ese gran milagro y convertir a un montón de más personas a Cristo, ya que creyeran en Él y al Evangelio. Entonces sí, es difícil esperar, y es difícil cuando en nuestra vida diaria nos pasa como a Marta o como a María, que ya creemos que ya no se dio, que ya damos todo por perdido, ya nos rendimos y tiramos la toalla y ya no hay nada que hacer. Pero el Señor dice que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a guiar, que Él va a llegar a la hora que tenga que llegar y cuando estemos listos. María y Marta no estaban listas todavía cuando Lázaro estaba enfermo. Ellas estaban listas cuando Lázaro murió, porque Dios los quería hacer ver algo más grande. Tenía algo más grande para ellas, que era poder ver un milagro imposible, y eso es lo más importante aquí. Dios tal vez nos estamos esperando, pero tal vez no estamos ni siquiera esperando lo que queremos, sino que estamos esperando algo que es aún más grande que lo que queremos. Por eso a veces en la espera la bendición llega de una manera más grande, de una manera más sorprendente de la que nos podemos imaginar. Como le pasó a María y a Marta, que se sorprendieron al ver el poder tan inmenso de Jesucristo, al poder resucitar y darle vida a un muerto. Eso realmente es básicamente un ejemplo de lo que es Jesús. Es Jesús, es esperar. Por eso nuestra vida es esperar. Nuestra vida es esperar porque tal vez siempre va a haber algo que queramos. Siempre, a veces la espera va a ser de algo más superficial o algo más serio, más grave, como en el caso de la enfermedad de Lázaro, en comparación tal vez con la vida de Saúl. Pero siempre el esperar va a doler. Ellas pasaron por un trago muy amargo, los 4 personajes que estuvieron aquí: David, María, Marta, hasta Lázaro y Saúl.
Los 5 personajes lucharon, se tuvieron que someter a algunos, y los que no quisieron someterse, pues fallaron. Y lo que aquí lo más importante y lo que nos deja el Señor es: suelten, olviden la presión social, olviden lo que digan las personas, olviden lo que digan tus jefes, tus amigos, tus familiares, y escúchame, porque yo soy el que tiene la última palabra, porque yo resucité a Lázaro, porque yo hice a David rey, porque yo hice que David venciera a Goliat, porque yo resucité de entre los muertos. Entonces eso es lo más importante, saber que Jesucristo es un Dios de imposibles, y sí hay que esperarlo, y para llegar a ese imposible hay que tener mucha perseverancia, y hay que pedirle a Dios mucha perseverancia, mucha humildad, mucha paz y mucha fe. Una clave para la espera es dar gracias. Es muy difícil porque estamos esperando, pero es dar gracias por lo que tenemos hoy, por las bendiciones de hoy, por lo que sí tenemos, no por lo que no, ver lo que sí tenemos, dejar de quejarnos, dejar de un lado la queja, hacer un lado la queja, hacer un lado la idolatría, hacer un lado y hacer oídos sordos a lo que diga el mundo y escuchar al Señor, entregarle nuestro corazón con un corazón contrito y humillado, y Él va a tomarnos la palabra y Él nos va a entregar eso. Y la espera a veces se hace larga, pero siempre vamos a llegar a la meta, y eso es una de las cosas más importantes y de las cosas más bellas que nos dio Dios, y las ventajas que las personas que confiamos en Cristo tenemos diferencias a las personas que todavía no lo conocen, y es que nosotros siempre vamos a tener la certeza de que lo que estamos pidiendo se nos va a dar, se nos va a cumplir, o se nos va a dar algo mejor, pero siempre se nos va a dar algo, y siempre nos va a dar el Señor una bendición, porque Él nunca miente, Él siempre da a sus hijos lo mejor, y por eso es que es importante esperar, porque Él quiere que tengamos fe, que sepamos que va a pasar lo imposible, y cuando estemos contra la pared, con una situación que ya no tenemos cómo salir, Él va a llegar y va a golpear ese muro y va a abrir esa puerta, y vamos a salir airosos, y vamos a salir de esa cárcel que a veces nosotros mismos nos metemos. Por eso es importante alabarlo, por eso es importante entregarle nuestro corazón. Si a usted le cuesta orar, si está enojado con Él, dígale por qué está enojado, trate de reconciliarse con Él, dígale: Señor, perdóname porque estoy molesto, porque esto no me ha llegado y te estás tardando, ¿qué es lo que pasa? Busque maneras de cómo desahogarse con Él. Busque a un pastor, a un sacerdote o a una persona que conozca del Señor y de la palabra, y desahóguese y espere, porque ya va a llegar, y dé gracias por lo que tiene, porque Él siempre sale a nuestra defensa. Por último, les voy a leer este versículo de Lamentaciones 3:26 que dice: bueno es esperar en silencio a la salvación del Señor. Hay que esperar en silencio y Él va a hacer. Dame tu hacer, querer y actuar. Él va a hacer, Él nos va a cumplir ese anhelo que tengamos. También tenemos el Salmo 135 que dice: esperaré yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Hay que esperar, es solo esperar. Así que, hermanos, pues antes de finalizar quiero que cierre sus ojos. Como siempre les digo, si está manejando, no lo cierre, solo escuche. Y te vamos a dar gracias, Señor, por este espacio. Te damos gracias, Señor, por la espera, porque a mí, Señor, me ha caído mucho, y espero que a las personas que lo hayan escuchado también. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de realizar esto. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que lo han escuchado, por todas las personas que no lo escucharon, pero se les va a transmitir de alguna u otra forma a través de las personas que sí lo escucharon. Te doy gracias, Señor, porque estoy esperando y estamos esperando por algo. Cada quien sabrá qué en su corazón, y tú sabes.
Pero Señor, te doy gracias por lo que tengo, porque mientras espero, te doy gracias porque te damos gracias, Señor, porque tenemos un trabajo. Te damos gracias, Señor, porque tenemos una familia. Te damos gracias, Señor, porque tenemos alimento. Te damos gracias, Señor, porque tenemos una casa, una cama. Te damos gracias, Señor, porque tenemos una vida, porque tenemos salud, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único, el gran yo soy, Señor. Y tú eres el que da absolutamente todo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por este país en el que vivimos tan lindo, Señor. Y gracias porque hay paz en él. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te pedimos perdón por nuestra queja, Señor, por nuestra desesperación, Señor, al no ver nuestro milagro realizarse. Te pedimos, Señor, en este momento perdón por todas idolatrías, por todos los lugares donde hayamos desviado nuestra fe. Te pedimos, Señor Jesús, que tomes el control de nuestra vida, que tomes el control de nuestro regreso a casa y tomes el control de nuestra espera. Señor, responde nuestra espera. No te tardes, Señor, y ayúdanos a esperar. Ayúdanos a ser más fuertes, a hacer las cosas bien, Señor, y a agradarte, a ser obedientes como David. Te pedimos porque esos imposibles, esas cosas que nuestro cerebro no maquina, tú las hagas posibles y tomes completamente el control de ellas. Te pedimos, Señor, porque tomes el control de todos nuestros imposibles, ya sea una casa, ya sea un carro, ya sea un viaje, ya sea una familia, ya sea un trabajo, ya sea una profesión o un negocio nuevo, Señor, o obviamente la sanidad de una enfermedad, Señor. En este momento borramos la I y la M de la palabra imposible, Señor, y la volvemos posible, porque en el nombre de Jesús, en tu diccionario, Señor, esa palabra no existe. Imposible no existe. Así que te entregamos todos nuestros afanes, todos nuestros miedos y todo lo que somos en este momento, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, y ahora por último, para finalizar, quería recordarles que Casa de Bendición tiene un canal de YouTube que es Casa de Bendición CR. En él pueden encontrar esta y todos los demás programas. También para consultas, llamar al 2253-1317 o al celular 8318-7361. También recordarles que Casa de Bendición tiene diferentes reuniones durante la semana. Los lunes tiene tiene reunión de matrimonios a las 7 p.m. Los martes a las 10 de la mañana tiene el grupo de mujeres casadas. Los miércoles asamblea general a las 7 p.m. Los jueves grupo de hombres a las 7 p.m. Y por último el sábado hay asamblea general a las 5:30 p.m. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.